Gracias a Dios porque ya estamos descansando, ¿verdad? De esos calores continuos que tuvimos. También, pues los aparatos eléctricos también están descansando. Eso es lo que estamos esperando ahorita, el recibo que llegue. No sé si ya les llegó a ustedes. A mí no me ha llegado. Ya me llegó el gas, ya me llegó el agua y ¿verdad? Es poquillo, pero el de la luz. A ver cómo nos viene. Esperemos que no sea tan alto. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias ahí donde tuvimos la lectura. Es una porción muy conocida por la mayoría, incluso Génesis 37, ¿verdad? Pues se dan clases incluso a los niños, José el soñador. Entonces, es una porción muy especial porque nos habla de este joven, 17 años, ¿se acuerdan? Y hace rato para algunos, hace poquito para algunos y hace mucho para otros. Pero 17 años se siente uno como que a veces todo lo puede, todo lo sabe, pero va empezando la vida. Y para este joven, pues aquí leímos estos 11 versículos, los cuales les voy a pedir para tener participación todos, volverlo a leer para que podamos enfocarnos en esta historia verídica. Voy a empezar a leer y luego ustedes continúan con el 2 y en el 11 nos unimos todos a una sola voz. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Todos, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Padre celestial, Dios bendito, Dios de todo poder, gracias, Señor, gracias te damos porque podemos estar reunidos para alabarte, para glorificarte, pero Padre, también para recibir el alimento que necesitamos, que es tu palabra. Danos sabiduría, danos inteligencia espiritual para poder comprender y entender tu palabra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
Dice que José tenía 17 años, pero yo creo que desde más pequeñito sufría por sus hermanos mayores. A excepción de Benjamín, pues él era el más pequeño de todos los demás. No sé si entre nosotros, en qué posición estemos, si tenemos hermanos o tuvimos hermanos. Normalmente, y se acostumbraba antes, que el mayor tenía la autoridad como si fuera el padre. Si el padre estaba afuera, el mayor allí daba las órdenes. Y así se iba sucesivamente. Si el mayor no estaba, el que le seguía podía tener autoridad. Yo fui el tercero de 9. Mi hermano el mayor, luego mi hermana Berta, y enseguida yo, y hay todavía varios. Entonces, normalmente el más pequeño, aquí solamente se menciona que a José, pero a Benjamín no. Pero había unos motivos especiales por los cuales José era odiado por sus hermanos. Dice la Escritura en el versículo número 2 que José apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, informaba José a su padre la mala fama de ellos. O sea, hacían pues malas cosas. Y José pues se lo comentaba a su papá. Lo odiaban por eso. Y dice que José era amado muy especial por su padre, más que a todos. Es un grave error, a veces manifestar la inclinación por un hijo. ¿Por qué? Porque va a haber problemas entre los demás hijos. Y aquí tenemos la prueba. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y ahí el versículo 4 nos dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. O sea, siempre con aspereza, con rencor, con coraje. Y luego todavía por los sueños de José. Los sueños que tenía José. Entonces, dice que le llegaron a aborrecer más. Si ya lo aborrecían, lo llegaron a aborrecer más todavía. Entonces, en el versículo número 11 dice, sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en todo eso. O sea, el padre de José, pues meditaba en todo esto y los sueños de José, y pues se ponía a pensar. José es uno de los pocos que se presenta en las páginas de la Escritura con tal majestad y distinción. Era una vida en la cual se percibía la abundancia de los 3 dones, de los 3 grandes dones, la fe, la esperanza y el amor. En un momento dado, José era un profeta, pero en otra ocasión era víctima de su propia profecía. Un día es prisionero sin esperanza, otro día es el que controla la economía y la política en Egipto. Al comienzo de su vida es odiado por sus hermanos. Años más tarde es honrado por esos mismos hermanos. Sin embargo, una cosa se mantenía constante. Dice, mas Jehová estaba con José
Y José obedecía, seguía y servía al Señor a través de todos aquellos años de altibajos. Todas las cosas que le iban sucediendo a José, él se mantenía, él obedecía, él seguía, él servía al Señor. Y el Señor estaba con él. Entonces, José, como vimos aquí, es odiado por sus hermanos. Y como vimos en la Escritura, todo empezó a la edad de 17 años. Que a diferencia de Benjamín, todos los demás eran mayores que él. Y los hermanos mayores, pues su conducta dejaba mucho que desear. Era odiado José por sus hermanos, lo odiaban, ¿verdad? Porque su padre lo amaba, lo odiaban por sus sueños, pero también porque informaba a su padre de sus malas acciones. Aflicciones, pruebas y situaciones adversas son parte de la vida de José. Pero, ¿cómo reaccionaba él? No dice la Escritura algún reniego o quejas. ¿Cómo reaccionamos, por ejemplo, nosotros ante situaciones difíciles, ante pruebas, luchas, aflicciones? José es un buen ejemplo. No trata de vengarse, nunca se queja, ni tampoco abandona la lucha, mucho menos su fe y su confianza en Dios. Sus hermanos lo envidiaban, conspiraron para matarlo, le quitaron su túnica. Entonces vemos a José sufriendo en su vida el odio, la envidia y la maldad de sus hermanos. José tuvo una reacción correcta. Él solamente escuchaba y se mantenía tranquilo por todo lo que le hacían sus hermanos. Fue obediente con su padre. Fíjense el versículo 14 que su padre Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. O sea, que fuera a buscar a sus hermanos. Tal vez, ¿qué haríamos nosotros si los hermanos nos tratan mal o lo trataban mal? ¿Iríamos? No. Y luego a lo mejor llevarles de comer o algo. No. Pero sin embargo, José nos da una muestra de obediencia. Obedecía a su padre. Esa fue la orden que le dio su padre. Y entonces él fue. Él fue a buscarlo. Entonces, José se enfrentó con problemas en su hogar. Definitivamente. Sus hermanos dicen que cada vez iba aumentando más su aborrecimiento, su odio, su envidia. Qué difícil situación es la de José. A tal grado que llega un momento, como nos dice la Escritura, aquí a partir del versículo número 18, vamos a leer desde el 18 al 24, lo leemos igualmente, alternadamente. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Ahora pues venid
y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. ¿Todos? Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Aquí tenemos cuando lo vieron llegar de lejos. Conspiraron. ¿Qué pensaron? Matarlo. ¿Qué corazón, eh? Matar a su propio hermano, el pequeñito. La agresión de sus hermanos solo era de palabras. Y muchas veces así, cuando hay celos, contiendas, a veces solamente hay ofensas de palabras. Pero ahora la agresión ya no era de palabras, sino que querían matarlo. Querían matarlo. Entonces, se pone al descubierto la naturaleza pecaminosa. No pierdan allí Génesis, vamos a ver allí en Mateo, no, en Marcos. Marcos capítulo número 7, versículo del 21 al 23. Lo leemos juntos. Marcos 7 del versículo 21 al versículo 23. Dice así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces aquí vemos cómo de tanto en tanto, poco a poco, hasta que llegó un punto en que sale totalmente al descubierto la naturaleza pecaminosa, a tal grado que sus hermanos querían matarlo. Entonces, hay cosas que podría haber pensado José. Sus hermanos siempre maltratándole, le hablaban ásperamente y cada vez crecía más el odio hacia él. La envidia, nos decía ahí en el versículo 11. Sus hermanos le tenían envidia. Pero, ¿qué es la envidia? La envidia es desear tener lo que otro tiene, pero sin pagar el precio que pagó la persona para tener lo que tiene o estar en la posición que tiene. Muchas veces, pues sí, yo quisiera, pues échale ganas. Y no nada más envidiar. Los hermanos envidiaban a José porque su papá lo amaba, pero José tenía un buen comportamiento. Sus hermanos no. Entonces, José podría haber pensado esto. ¿Y este es el resultado de servir y honrar a Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí, Señor? Yo no he hecho nada para merecerlo. Si esto me pasa ahora, en mi juventud, ¿qué me espera para el resto de mi vida? Podría haber pensado esto, lo cual a lo mejor
han llegado en alguna u otra ocasión a nuestra mente. Decimos, ¿por qué me pasa esto, Señor? Yo me porto bien, yo soy obediente. Fulano de tal, mira cómo es, y le va muy bien. Pero José, esto es lo que podría haber pensado, pero no lo pensó. También esto debe haber pensado. Las pruebas y las dificultades son las oportunidades de Dios para revelarnos su poder y provisión. Esto le manifestó Cristo a Pablo. Vamos a ver allí en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 12. Capítulo 12, cuando el apóstol Pablo dice, vamos a leer juntos desde el versículo 7 hasta el versículo número 10. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me ha dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aquí vemos a Pablo cuando sufría de ese aguijón que le fue puesto en su carne. Le dijo al Señor 3 veces que lo quitara de él. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. Y a José es lo que le bastaba, tener la gracia de Dios. Fue echado a la cisterna. Fue echado a la cisterna. Entonces, lo que debió de haber pensado José fue esto, que las pruebas y las dificultades son las oportunidades de Dios para revelarnos su poder y provisión. También pudo haber pensado, la respuesta a los problemas de la vida no reside en las cosas temporales, sino en lo que es eterno. Esto que vemos son temporales, pero hay algo eterno que Dios tiene preparado para los que le aman. Allí en la primera carta a los Corintios, capítulo número 2, versículo número 9, nos dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. José amaba a Dios y siempre se mantuvo firme en su fe, a pesar de todo por lo que estuvo pasando. Después lo vendieron como esclavo. Allí en el capítulo número 39, capítulo número 39, versículos del 1 al 9, vamos a leerlo alternadamente.
Génesis 39 del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Juntos, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, porque tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Cuando pecamos, ¿contra quién pecamos? Contra Dios. Y lo bonito en la vida de José es que a pesar de lo que le pasaba, él no se volvió amargado. Él no andaba triste. Él era buen trabajador. Dice que en el versículo 3, su amo, o sea, Potifar, vio su amo que Jehová estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Se imaginan? Fue listo, su amo. Dice, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Dijo, Jehová está con este joven, lo voy a poner. Y luego dice el 5, y aconteció que desde que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Qué gran bendición de que este hombre recibió, pero fue a causa de que Dios estaba con José. Los golpes adversos se repiten. Primero fue odiado por sus hermanos, luego es arrojado dentro de una cisterna y ahora es esclavo en Egipto. Y posteriormente será puesto en la cárcel. Pero Dios está a cargo de la situación. Nos dice allí el versículo 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Entonces, el que el Señor esté con nosotros es de gran bendición. Y en cualquier circunstancia, José permanecía fiel a Dios, ante todo, pero también fiel a sus superiores. Su trabajo prospera porque el Señor está con él.
Entonces, ahí hubo un pequeño cambio de situación para José, cuando su amo Potifar lo hizo mayordomo de su casa. Ahora, él era el que llevaba las riendas ahí de la casa de Potifar, pero porque Potifar dijo, Dios está con este muchacho, pero siempre hay un pero venía otra prueba para José. Como leímos hace ratito en el versículo número 7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces José, por conservar su integridad, a Dios y serle fiel, fue acusado falsamente, porque después la mujer cambió la versión de los hechos. José se fue, huyó, ahí se quedó su ropa, y luego ella lo acusó con su esposo, que había querido abusar de ella, y ella se defendió y mira, hasta aquí dejó su ropa y se fue. Fue acusado falsamente y lo llevaron a la cárcel. Pero qué hermoso es nuestro Dios. Versículo 21 al 23. Vamos a leerlo juntos. Dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Dios vuelve a extender su misericordia a José, a tal grado que lo puso como encargado de la cárcel, de todos los presos. Pero porque José tenía un comportamiento bueno, era obediente, primeramente con Dios y luego con sus superiores, con Potifar, y allí en la cárcel debió de haber tenido pues también su buen comportamiento. Por eso fue puesto al frente, y el que estaba de encargado pues a todo dar allí en una hamaca, y todo estaba bajo control. No, yo creo que todavía no había hamacas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros a los golpes de la vida? Hay veces que con cualquier cosita que podríamos decir insignificante, algunos podemos amargarnos y volvernos vengativos y duros. Algunos pueden buscar escape en las drogas, en el alcohol o en el suicidio. Algunos incluso dejan de asistir a la iglesia. No, allí a veces nadie me saluda. Por un simple saludo.
¿A cuántos de nosotros no nos han dejado, como dicen, cómo dices Manolo, con midiendo el marrano? A muchos de nosotros, pero no por maldad, sino que muchas veces está el hermano o la hermana distraído así y se queda uno así. Bueno, o sea, eso no es causa ni motivo comparado con todo lo que pasó José. Sin embargo, José siempre fiel a Dios, porque al venir aquí venimos a alabar a nuestro Dios. Él es el centro de adoración, no es el pastor, no es el diácono, no es el copastor, no son los hermanos. Es nuestro Dios a quien venimos a adorar. Necesitamos aprender de las experiencias de José. Que los golpes vendrán, pero Dios va a obrar para bien. ¿Recuerdan ese texto de Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Probablemente nos vaya algo mal, pero todas las cosas nos ayudan a bien. Vamos a mantenernos fieles a nuestro Dios, pase lo que pase. José aprendió 3 verdades del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Los propósitos de Dios pueden parecer frustrados, pero nunca fallan. Dios tiene ya un propósito y así va a ser. Aprendió también la siembra, la ley de la siembra y la cosecha. Lo que sembrares, eso recogerás. Es segura. Aun cuando parezca lento, pero tarde o temprano llega. Si sembramos bien, si sembramos sandías, vamos a recoger sandías. Si sembramos amor, vamos a recoger amor. Y la principal, Dios honra a los que le honran. Entonces, vamos a seguir adelante, fieles a nuestro Dios, pasemos por lo que pasemos, pensando siempre esto: Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Dios les bendiga, hermanos.